conocer cómo Dios es la fundación de todo en mi vida. Como podemos entender, estamos transicionando de justificación por fe ahora para santificación por su sangre, conociendo cómo su sangre me limpia y me transforma el carácter para reflejar su imagen en mi vida. Ahora, es muy crucial entender por qué la Biblia pone a Dios, da la imagen de Dios como una roca. ¿Por qué una roca? Y cuando estaba haciendo este sermón, estamos mirando muchos versículos y pude entender la razón que Dios pone, la Biblia pone a Dios como una roca, es porque su palabra nunca cambia. Él es el mismo hoy, mañana y por siempre. Y ese es el tema de hoy. Dios es mi roca. Entendiendo, conociendo la salvación, sus leyes, el poder de sanar que Él tiene. Ahora podemos entender cómo podemos tomar todo eso y hacerlo nuestra fundación. Oremos antes de comenzar. Padre amado, gracias Señor por este sábado. Gracias Padre amado por tu poder. Señor, aquí estamos para escuchar tu palabra. Habla, Padre. Úsame para hablar tu palabra y tócale el corazón a cada hermano aquí y hermana con tu Espíritu Santo. Te pido todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, para entender un poco más por qué la Biblia dice que Dios es una roca, abramos nuestras Biblias en Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Deuteronomio capítulo 32, versículo 4. Y dice así: Él es la roca, sus obras son perfectas y todos sus caminos son justos. Un Dios fiel que nunca hace mal, recto y justo es Él. Aquí en Deuteronomio nos está presentando Dios la roca, pero ahora está explicando por qué Él es una roca, porque sus obras son perfectas, nunca cambia. Todos sus caminos son justos, nunca es parcial. Nuestro Dios es fiel y nunca hace mal, y todo lo que Él hace es recto y justo. Por esa razón podemos entender Dios como una roca que nunca cambia. Ahora, el próximo versículo, Hebreos capítulo 13, versículo 8. Hebreo capítulo 13, versículo 8. Le voy a dar un tiempecito. Otra vez, Hebreo capítulo 13, versículo 8. Dice así: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. La razón que Dios es como una roca es porque Él nunca cambia. El Dios que nos presentó ayer, hoy y mañana será el mismo Dios en los siglos que van a venir. Y por esa razón el cristiano tiene el poder para proclamar: Dios es mi roca, porque el cristiano puede ver que este Dios, el único Dios, nunca cambia. Ahora,
La próxima fase para entender, en Deuteronomio y en Hebreos podemos ver que este Dios que servimos es un Dios que nunca cambia. Ahora, ¿qué es la Biblia? La Biblia es la palabra de Dios. Ahora, esta Biblia que contiene su palabra es una roca, porque su palabra nunca cambia. En Números 23, versículo 19, dice así: Dios no es un ser humano para mentir o cambiar de opinión. ¿Acaso Él no hace lo que dice o no cumple lo que promete? Hermanos, la palabra de Dios nos está confirmando que en este Dios, la cual servimos, no miente. Sus obras son perfectas, recta y justa. Y lo que Él dice siempre va a pasar. Y por esa razón podemos crear nuestra fundación sobre su palabra, porque conocemos a un Dios que nunca cambia. La palabra de Dios es tan simple. Es tan simple que un niño lo puede entender. Pero me pregunto entonces, ¿por qué nos hace tan difícil seguirlo? Si la palabra de Dios dice, mis caminos, Dios dice, mis caminos son rectos, mis obras son perfectas. Yo no soy hombre para mentir. ¿Acaso no hago lo que digo? Y que soy un Dios, que soy el mismo ayer, mañana y por los siglos. Entonces, ¿por qué el cristiano tiene tan poca fe? ¿Por qué? Si la palabra de Dios dice claramente, yo soy un Dios que no cambio. ¿Por qué entonces, cuando viene a poner nuestra fe, nuestra dependencia de la palabra de Dios, siempre estamos cortos? Decimos, Dios, te tomo la mano aquí, pero en este otro lado, déjame pensarlo. Dios, déjame averiguar la situación un poco más, porque está muy nublado y no puedo ver lo que está pasando ahí. Les quiero leer algo que se encuentra en Mensajes para los Jóvenes, sección 2, página 71. Dice así: Satanás lleva a la gente a pensar por qué han sentido una éxtasis de sentimientos, se han convertido, pero su experiencia no cambia. Sus acciones son las mismas que antes. Sus vidas no muestran buenos frutos. Rezan a menudo y durante mucho tiempo y constantemente se refieren a los sentimientos que tuvieron en tal o cual momento, pero no viven la nueva vida. Están engañados. Su experiencia no va más allá del sentimiento. Construyen sobre la arena, y cuando vienen vientos adversos, su casa es arrasada. Aquí claramente podemos ver un engaño de Satanás. La palabra de Dios no se basa en sentimientos. No se basa en, bueno, me sentí así ayer, eso me va a determinar cómo voy a sentir mañana. La palabra de Dios es el mismo. Es el ser humano que pone sus sentimientos sobre la palabra de Dios y dice, bueno, Padre amado, sé que tú dices que tu palabra es firme, y cuando el tiempo difícil venga, tú no vas a cambiar, pero Señor, no puedo ver muy lejos, no puedo ver que está un poco más allá, porque me siento muy solo, me siento
muy abrumado por los problemas que tengo. No sé cómo voy a pagar la renta. No sé cómo le voy a dar comida a mi familia. Déjame tomar estas cosas en mis manos. Y cuando ya veo que las cosas se están poniendo fácil, te lo dejo en las manos tuyas. Pero así no funciona nuestro Padre. Nuestro Padre dice, dame todo. Confía en mi palabra, porque no soy hombre que miento. Yo no me baso en los sentimientos como el ser humano. Yo me baso en lo recto y en lo justo. Y es por esa razón, como cristianos, debemos de depender de Dios cada día, haciendo su palabra nuestra fundación, para cuando el día venga que no podemos ver, que está enfrente de nosotros, podemos en confianza decir, Padre, tú eres recto y justo. Tú no eres como el ser humano. Tómame y te sigo. Eso es lo que Dios quiere del cristiano. Una fe que no se mueve. Ahora, debemos de dejar de depender de nuestros sentimientos para poder estar firme en la palabra de Dios. En Mateo, capítulo 14, versículo 28 al 31, conocemos de una historia que me encanta tanto porque enseña muy claro lo que le pasa al cristiano cada vez que se enfrenta en una situación difícil que no puede ver muy claro. Otra vez, Mateo capítulo 14, versículo 28 al 31. Dice así: Pedro le contestó. Para darle un poquito de historia de qué está aconteciendo aquí. Después de una predicación, Jesús mandó a sus discípulos en un barco que cruzara un lago y que él iba a estar ahí con ellos, pero un rato. Entonces los discípulos cruzaron el lago y comenzó una tormenta muy fuerte, muy fuerte, que estaban asustados, pensaban que iban a perder la vida. Ahora Pedro cree que él está viendo un fantasma y le dice, Pedro le contestó, Señor, si eres tú, haz que yo vaya hacia ti caminando sobre la agua. Jesús le dijo, ven. Pedro salió de la barca, caminó sobre la agua y fue hacia donde estaba Jesús. Pero vio que el viento era fuerte. Tuvo miedo, se empezó a hundir y gritó, Señor, sálvame. Jesús de inmediato lo tomó la mano y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mira que con tanto cariño le dice Jesús a Pedro, ¿por qué dudaste? Si estabas caminando sobre el agua, ¿qué pasó? ¿A dónde estabas? Porque me estaba mirando, estaba caminando sobre la agua, pero ahora te veo hundiendo y ahora me estás gritando, sálvame. Hermanos, tantas situaciones que esto nos pasa a nosotros. Estamos fijados en Cristo. Entonces vienen las cosas difíciles de esta vida y comenzamos a fijarnos en nuestra debilidad y nuestros problemas, cuando nos toca fijar solamente en Cristo. Como a Pedro le pasó, comenzó a caminar teniendo pura y limpia confianza en Cristo. Estaba feliz que podía ver a Cristo. Pero ¿qué pasó? Ese viento me dio un poco duro ahí. Espérate, yo no estoy en el barco, ya estoy.
y comenzó a hundirse. Y no nos pasa eso muchas veces. Dios nos dice, sígame. Él no nos dice, el camino va a ser fácil. Él no nos dice, el camino no va a tener dolor. Él no nos dice, el camino va a ser con mucha gloria, o va a ser muy exitoso, o vas a tener muchas cosas buenas. Él solo nos llama, sígame. Y lo único que nos toca es fijarnos en Él, en cada paso. Porque, hermanos, Satanás es muy astuto y conoce el ser humano más que nosotros mismos. Y él va a tomar cada chance de darnos un poco duro para que podamos quitar nuestra visión en Cristo. Pero la cosa muy importante es que la palabra de Dios no cambia. Dios ya está haciendo su parte, diciendo, tenga fe en mi palabra, yo no voy a cambiar, solo te toca a ti seguir, escuchar, aprender y caminar conmigo. En Hebreos 12, abremos nuestras Biblias en Hebreos 12, porque aquí en la palabra de Dios podemos ver lo que Dios describe a Jesucristo, porque sabemos que la palabra de Dios es inspirada por su Espíritu Santo. Hebreos 12, versículo 2. Hebreos 12, versículo 2. Dice así: fijemos nuestra mirada en Jesús, el quien la fe empieza y termina. En vez del gozo que podía haber tenido, sufrió la muerte en la cruz y aceptó la humillación, como si no fuera nada. Después se sentó a la derecha del trono de Dios. Fíjate en Cristo. Las cosas de este mundo se van a pasar como un día al otro, pero la palabra de Dios es firme y será el mismo hasta los siglos de venir. Cuando el tiempo difícil viene, la única cosa que el cristiano va a tener es la palabra de Dios. Puede llegar a un punto que ni el cristiano tiene comida ni agua para beber. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? No es pan que vivirá el cristiano, pero de cada palabra que sale de la boca de Dios. Y es así que debe de vivir el cristiano, conociendo que la fundación de su ser, la fundación del principio del mundo hasta el fin del mundo y hasta que sigue, es Dios y su palabra lo único que va a permanecer. Y eso nos toca a nosotros fijarnos. Muchas veces, cuando estamos orando a Dios, Padre, súplame esta necesidad, Padre, necesita un trabajo, Padre, esta situación, Padre, este problema, nos ponemos muy impacientes. Muy impaciente. Y cuando esa impaciencia viene, queremos tomar el control de la situación, porque no queremos darle el control a Dios. En Salmos, capítulo 37, hay varios versos en ese capítulo que quiero leer, para no leer el Salmo entero, comenzando con el versículo 3. Perdón, dije capítulos, quería decir versículos. El capítulo 37, comenzando el versículo 3. Dice así: confía en el Señor y haz el bien. Habitan en la tierra y disfrutan de pastos seguros. Guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Espera en Él con paciencia.
muchas de las veces queremos decirle, Padre, pero ¿y por qué pasó eso? Señor, ¿y por qué me está pasando eso? Padre, y no tengo dinero. ¿Y qué dice Dios? Guarda silencio. Espera en Él con paciencia. No te inquietes cuando la gente tenga éxito en sus caminos, cuando llevan a cabo sus perversos planes. Tenga paciencia en el Señor, porque al fin del día, el justo, el que permanece en su palabra, el que hace su palabra su fundación, siempre va a salir ganando al final. No importa si dura un día, un mes, un año, o si no pasa en tu vida. Tenga fe que al final del día vas a salir victoriosamente. Ahora, yendo al versículo 23 del capítulo 37, dice así: el Señor afirma los pasos del que en Él se deleita. Aunque tropiece, no caerá, porque el Señor lo sostiene de su mano. En esas situaciones, cuando el cristiano se tropiece, puede ser que puedes estar perdiendo tu casa, un hijo puede estar en el hospital, tu matrimonio no está yendo bien, y el Señor dice: solo deleítale en mis pasos. No miras los problemas de tu vida. Si te fijas en mí, puedes tropezarte, pero no te preocupes, porque te sostieno por la mano. Comenzando ahora el versículo 31, dice: la ley de su Dios está en sus corazones, sus pies no resbalan. Wow, qué promesa. Lo único que nos toca a nosotros es hacer nuestra delicia la palabra de Dios, tener sus leyes en nuestro corazón, y lo que pase, lo que está sucediendo en el mundo, en nuestra familia, en nuestro hogar, pero Dios siempre me va a agarrar por la mano, caminándome sobre esos tiempos difíciles. Ahora, el versículo 39. La salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortificación en tiempos de angustia. Cuando el tiempo difícil viene sobre nuestras vidas, no te asuste. No piensas a dónde estás, Dios. Di: Padre, te siento muy cerca, porque conozco el camino del cristiano y yo sé que Jesús pasó lo que estoy pasando y al final salió victorioso, porque la salvación de los justos viene del Señor. Él es su fortificación en el tiempo de angustia. Hermanos, estas promesas son para nosotros. Dios nos está diciendo: reclama esta promesa, reclámalo para que esto pueda ser parte de tu vida. Ahora, yendo al versículo 40, el Señor los ayuda y los libra de los impíos y los salva, porque en Él se refugian. Wow. Medita en eso. El Señor, no están viendo que lo repita la misma cosa en un capítulo, lo está repitiendo más de una vez. Es porque Él está diciendo al cristiano: hermano, hermana, joven, anciano, mira mi palabra, te lo estoy repitiendo más que una vez. Esté firme en mi palabra, fíjate en mí, deleítate de mi palabra,
haz mis leyes, tu meditación, comparta tiempo conmigo. Y el resto no te fijes, porque ya te sostengo. El próximo paso que nos toca a nosotros es negarte. Niégase y tenga fe, y Dios será tu roca. En Mensajes para los Jóvenes, capítulo 44, página 162, dice así: el que contempla a Cristo en su abnegación, su humilde corazón, se verá obligado a decir, como lo hizo Daniel cuando vio uno como los hijos de hombres: mi hermosura se ha vuelto en mí en corrupción. La naturaleza humana está siempre luchando por expresarse, lista para la competencia, pero el que aprende de Cristo se vacía de sí mismo, de soberbia, de amor a la supremacía, y hay silencio en la alma. El yo se entrega a la disposición del Espíritu Santo. Entonces no estamos ansiosos por tener el lugar más alto. No tenemos la ambición de amontarnos ni de darnos codazos para llamar la atención, pero sentimos que nuestro lugar más alto está a los pies de nuestro Salvador. Miramos a Jesús esperando que su mano guía, escuchando su voz para guiar. El apóstol Pablo tuvo esta experiencia y dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado, pero no yo más, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Para el cristiano le toca anegarse sus propios pensamientos, ambiciones, apetitos, posiciones de trabajo. No es que el cristiano no puede tener riquezas en este mundo. Eso es lo que Elena G. White está diciendo. No es que el cristiano no puede tener posiciones altas. Mira a Daniel, mira a José, mira a David, las posiciones más altas en sus tiempos. Mira a Salomón. Es que no tomas tu éxito como tu relación con Dios. Mira a Saúl. Dios le dio todo, pero ¿por qué fracasó tan fuerte? Porque tomó las riquezas y las posesiones que Dios le dio y hizo eso su Dios, y se olvidó del Dios que se le dio. David conocía de su fundación y por esa razón esa corona no se convirtió en su Dios. Cada día de nuestras vidas debemos de pedirle a Dios: Padre amado, sea mi roca, porque no tengo el poder de seguir en esta vida. No tengo el poder de no querer las cosas de este mundo. Pero tú me dices, si sigo tu palabra, si medito en tu ley, si hago tu palabra mi delicia, el resto, como dije, no importa, porque en ti mis ojos siguen derecho. Para culminar, hermanos, quiero leer el Salmo 99, versículo 14 al 15. El Salmo 99,
versículo 14 al 15. Dice así: porque ha puesto su amor en mí, yo lo libraré, lo protegeré, porque sabe mi nombre. Cuando me llama, le responderé. Yo estaré con él en sus angustias. Lo libraré y lo honraré. La palabra de Dios no puede ser más claro. Más claro de ahí no sé qué sería, porque lo pone tan fácil para el cristiano. Porque ha puesto su amor en mí, yo lo libraré del pecado, de la muerte, de sus preocupaciones, de sus enfermedades. Lo protegeré porque sabe mi nombre. Pero ¿cómo puedo saber el nombre de Dios? ¿Cómo? Tomando su palabra cada día en mi vida como una palabra firme, una palabra recta y una palabra justa. Una palabra que nunca cambia. Si hago eso en mi vida, Dios será mi roca. Cada día que nos levantemos y cada noche que nos acostaremos, toma tu tiempo y dale ese tiempo a Dios. And we won't have to cry no more. And we won't